No desciendan ni tiren nada, Frida, porque si no les pego. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos a grabar la clase del día de hoy. Buenos días a todos. Hoy es sábado 15 de octubre y nos da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente en una clase máster con un invitado especial que es el pastor Estefano Alducin. Muchas gracias, Estefano, por disponer este tiempo para compartir el día de hoy. Te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, y también oramos por ti y tu familia. Te cedo el tiempo con todos los alumnos ahorita que tenemos en línea, para que puedas compartir el tema del día de hoy. Gracias, prima. Gracias, Ale. De verdad, yo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Desde hace ya casi un año me dieron la oportunidad también, no más, 2 años ya, de también apoyar en el ITI, en Querétaro, en primer año, y ha sido un gran desafío para mi vida, pero ha sido también un gran privilegio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se cortó un poco. Es que me pareció que me sacó de la reunión, pero No, sí, te escuchas muy bien. Ok, perfecto. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración a Dios, vamos a poner este tiempo en sus manos y pasamos ya de lleno al estudio bíblico de esta mañana. Padre, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos estar reunidos, Padre, como iglesia, como hermanos, con un mismo sentir, Padre, de querer aprender y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo y que seamos hacedores de aquello que tú nos muestres, Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy lo titulé ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Y hay una carta escrita por Pedro, la primera carta de Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, en la cual él va a abordar en casi el último capítulo, ¿verdad? Ya concluyendo la carta antes, ¿verdad? De despedirse de los hermanos, y va a relatarnos una manera en la que nosotros debemos vivir. Y obviamente es importante también hablar acerca del contexto por el cual Pedro escribió estos versículos, esta carta. Vamos a leer, dice en el versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer inicialmente estos versículos y dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, idolatrías. El versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y finalmente ahí en el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, esta primer carta que escribe Pedro, si nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 1, podemos ver cómo está dirigida la carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, la condición en la cual se encontraban muchos cristianos a los que se les escribió esta carta era una condición de sufrimiento, persecución. Estamos hablando que esta carta fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo, tiempo en el cual el emperador en turno en Roma, en el Imperio Romano, era Nerón. Y hemos hablado y hemos escuchado acerca de Nerón a través de escritores, uno de ellos Flavio Josefo, es un escritor, un escriba judío casi contemporáneo a Cristo, ¿verdad? Y tiene escritos acerca de la historia judía y la gran invasión, ¿verdad? En el año 70 por el general Tito en Jerusalén, pero también hace menciones en sus escritos acerca de Nerón, y por otras fuentes también podemos ver un poco acerca de su vida, su biografía, y fue un hombre sumamente cruel. Fue un hombre tan egoísta, tan egocentrista, ¿verdad? Que probablemente cuando fue el incendio de 6 días en Roma, los acusados o el chivo expiatorio que usó él para señalar y acusar a los culpables, pues fue la iglesia. Nerón se dice que incluso llegó a usar a cristianos como antorchas en el patio de su palacio y los quemaba vivos, sin hablar de la persecución, ¿verdad?, que hubo hacia los cristianos en este tiempo. Y obviamente todo eso pues trajo por consecuencia a la vida de muchos cristianos cuestionarse el por qué sufrimos, el por qué yo debo padecer en Cristo Jesús tales cosas. Entonces, el tema principal de esta carta es el sufrimiento temporal y el propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano. Entonces, hermanos, la Biblia dice que estaban expatriados, literalmente muchos de ellos habían perdido sus residencias, sus familias, sus bienes, sus propiedades, sus trabajos, a causa de su fe en Jesucristo. Y la carta está dirigida principalmente a cristianos gentiles. La región, ¿verdad?, que nos presenta la Biblia se refiere a un lugar situado en Asia Menor, el cual actualmente es Turquía, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Entonces, ese es el contexto un poco resumido de cuándo escribió Pedro esta carta y qué estaba sucediendo más o menos. Y en el capítulo 4 vamos a ver cómo debemos vivir en los últimos tiempos, hermanos. Ahora, cuando yo les digo últimos tiempos, no necesariamente me refiero a la culminación de los tiempos bíblicos o de la historia humana, ¿verdad?, que va a terminar después del milenio, cuando haya, ¿verdad?, cielos nueva y tierra nueva. Ese va a ser el final de la humanidad, ¿verdad? Después de los 7 años de tribulación y gran tribulación,
después también de la guerra del Armagedón, el milenio, el gran juicio, el trono blanco y finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí me estoy refiriendo yo más a cómo debemos vivir sabiendo que podemos en cualquier momento morir. Estos cristianos en cualquier momento podían morir o podían terminar, ¿verdad? Por la persecución, por los que mataron los romanos en ese tiempo. Entonces, realmente un cristiano debe vivir como si fuera su último día, literalmente. Debe vivir cada día para la gloria de Dios, dando todo para el Señor. Y empieza Pablo hablándonos del sufrimiento de Cristo. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Literalmente, el pensamiento es el siguiente. Cristo sufrió en la carne. ¿Qué significa esto? Sabemos bien, gracias a la palabra de Dios, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, que Jesús, ¿verdad? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de ¿qué? De hombre. Se hizo semejante a los hombres. Y siendo hombre, Jesucristo, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Juan 1:1, el discípulo y apóstol Juan relata una verdad maravillosa cuando nos dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La verdad, persona de Jesucristo, en su verdad, soberanía, incluso antes de que se fundaran los cielos y la tierra y se creara al hombre, desde antes Jesucristo se había ya ofrecido voluntariamente para un día venir a este mundo y pagar el precio por nuestros pecados en la cruz y así volver a reconciliar a los hombres con Dios a través del derramamiento de su sangre, crucificado injustamente en la cruz por nuestros pecados, pero resucitando al tercer día con poder y victoria, venciendo la muerte y venciendo también el pecado. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pensemos un momento, hermanos, los padecimientos de Cristo en la carne. Sabemos bien los sufrimientos que él llevó a cabo hace más de 2000 años, empezando, ¿verdad?, por el rechazo de sus propios compatriotas, empezando, ¿verdad?, por la oposición y cómo le adjudicaron los fariseos sus obras a Belcebú, ¿verdad?, blasfemando contra el Espíritu Santo, sin hablar de la agonía que Jesús vivió en el huerto del Getsemaní antes de ser arrestado, esa noche donde sus discípulos se durmieron y Jesús clamaba a Dios y le decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y empezó a sudar con sangre porque Jesús sabía que más allá del dolor físico, la corona de espinos, los clavos, los latigazos romanos y el ser clavado en una cruz, el mayor dolor de nuestro Señor es que Él iba a ser separado del Padre a causa de tu pecado y mi pecado en la cruz. Y eso le causaba un profundo dolor a Jesucristo. Esa es la agonía, el padecimiento que vivió y sufrió nuestro Señor. Y el apóstol Pablo dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es impresionante este versículo, hermanos. Cristo sufrió en la carne. Él es nuestro ejemplo. Amén. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir, hermanos? ¿A quién debemos seguir? Como dice Pedro, sigamos las pisadas del Maestro, de Jesucristo. Entonces, si Cristo es nuestro ejemplo, significa
que si Jesucristo venció a través del dolor y del sufrimiento el pecado y pagó por completo el pecado en la cruz, así también nosotros debemos sacrificar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos. Un pastor que me gusta mucho algunas de sus prédicas, Miguel Núñez, dijo la otra vez que estaba escuchando unas enseñanzas y impactó mucho esto que dijo en mi vida, y dijo él: así como Cristo trató el pecado en la cruz, así también trata tú el pecado en tu vida. ¿Y cómo trató el pecado Jesucristo en la cruz? Dio su vida. Murió literalmente, hermanos. Dio todo. Derramó su sangre para que pudiéramos encontrar el perdón y la salvación por gracia y misericordia de Dios. Bueno, ¿saben qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que nos armemos del mismo pensamiento. Que nos armemos del mismo pensamiento. Un creyente se debe mentalizar y debe pensar como Cristo pensó. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo en Corintios. Y nosotros, si seguimos las pisadas de Jesucristo, debemos tener algo bien claro. Debemos sacrificar nuestra carne, y eso implica muchas veces dolor y sufrimiento. Pero así como Cristo ha padecido en la carne por nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La obra de Cristo fue completa en la cruz. Cristo efectuó ya por completo el pago por nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, nos debemos armar del mismo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Así también nos debemos nosotros mentalizar y equipar y preparar como cristianos. Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo debemos pensar? ¿Y qué es lo que debemos pensar? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo dice el siguiente versículo, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué, hermanos? En la carne. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, y ahorita al final les paso las citas que no las tengo, simplemente las recordé en el momento, pero ahorita las busco de Corintios que les acabo de mencionar. Muy bien, dice el versículo 2, ¿cuál es el gran propósito de armarnos del mismo pensamiento en relación al pecado y a la carne? ¿Cuál es el propósito? Lo dice el 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. Hermanos, debemos mentalizarnos, prepararnos y disponer nuestras vidas a imitar y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Cristo trató el pecado en la cruz, debemos tratar también nosotros el pecado en nuestras vidas, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y me gusta mucho porque esa parte de para no vivir el tiempo que resta. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo nos quede de vida. Es más, eso solo lo conoce Dios. Pero si hay algo seguro para todos los hombres, es que está establecido que el hombre muera una sola vez, dice Hebreos 9:27. Es una verdad bíblica que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Ahora, el cristiano tiene una esperanza que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la misma muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para nosotros el morir es ganancia porque sabemos que por gracia hemos recibido una herencia
incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para los santos. Esa es la esperanza que un cristiano tiene en relación a la muerte. La muerte es un paso a ya estar en la presencia de nuestro Dios. Pero mientras estemos en vida, les quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo vas a vivir? Pedro, nos dice, no vivan el tiempo que les resta en la carne. No es posible que un cristiano siga viviendo en la carne. Ya llevamos tiempo en Cristo, conoces ya un poco o mucho la palabra de Dios, tienes todo para vivir una vida victoriosa, el Espíritu Santo mora en tu vida, tienes, ¿verdad?, todo para vestirte cada día con la armadura del Señor, como dice Efesios capítulo 6, debemos vestirnos con la armadura del Señor. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te resta? Dice Pedro, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay dos formas de vivir, conforme a las concupiscencias de los hombres o conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor, porque es nuestro creador, aquel que ha establecido planes, obras, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, yo puedo darles testimonio y creo que todos aquí también pueden dar testimonio de que yo tenía planes, sueños, deseos. Estaba terminando la escuela y decía, yo quiero ser un día un político importante en mi país y ser un abogado y poder, ¿verdad?, ejercer justicia y convivir. Ese era mi anhelo y mi sueño, y con amigos planeábamos, pero yo estaba alejado de Dios. Esa era mi voluntad, ese era mi deseo en mi corazón. Yo lo que buscaba tal vez en ese entonces era un día tener dinero, fama, reconocimiento, pero cuando el Señor permitió algo en mi vida en el cual caí en una profunda tristeza en mi corazón y me sentí profundamente vacío, sin propósito. Recuerdo que mi padre me habló y me dijo, hijo, estoy muy preocupado por ti y te voy a apoyar en lo que tú decidas, pero no te olvides de consultar si esto realmente es la voluntad de Dios, porque al final tú vas a sufrir. Si este no es el plan de Dios para tu vida, tú vas a sufrir, hijo. Y yo recuerdo que yo le decía, paz, estoy bien, ya oré, tú tranquilo, pero en mi corazón yo sabía que no había consultado a Dios. Y me arrodillé una noche y le pedí perdón a Dios. Y en verdad, hermanos, me di cuenta que yo no había nacido de nuevo y necesitaba reconocer a Cristo personalmente como el Salvador de mi vida. Y Dios me mostró que sus planes eran mucho más grandes que los míos, que sus propósitos eran mucho más grandes que los míos. Y sin esperar y sin tal vez haberlo planeado, Dios en su voluntad me permitió estudiar su palabra y servir al Señor. Es un privilegio, es un regalo. Y esa es la voluntad de Dios. Cuando vivimos dándole lugar a la carne, hermanos y hermanas, perdemos totalmente la brújula, perdemos totalmente el sentido de la vida y empezamos a vivir conforme a nuestros deseos, nuestros placeres y no conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te resta? La vida pasa, los años pasan, no puedes seguir estancado. No podemos seguir siendo conformistas y pensar que ya hemos llegado a un nivel espiritual en el cual ya estoy bien, comparándome con otros cristianos. Cada día debemos buscar qué área de nuestro corazón, Dios, debo entregarte. Muéstrame, Padre, si hay algún pecado oculto en mi corazón y en mi mente. Padre, tú sabes que tengo un pecado de ira, de enojo, de amargura, de inmoralidad sexual, de adulterio. No quiero vivir el tiempo que me resta. Hermano, tú no sabes si de mañana vas a morir.
si va a pasar un accidente. ¿Y cómo te va a hallar el Señor? Si mañana Cristo viniera por su iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a hallar? Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible para la gloria del Padre. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo que nos resta? Y creo que el Hijo de Dios debe en su vida proclamar y decir, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo pueden decir en esta mañana, hermanos. Yo lo quiero y me dispongo en mi corazón, Padre. Yo quiero vivir cumpliendo y haciendo tu voluntad, mi Señor, porque tu voluntad es más buena, más perfecta que la mía, porque tú eres el más sabio, el conocedor de todas las cosas. Tú sabes el por qué no me has dado esto, por qué has cerrado esta puerta y has abierto otra puerta, porque tú conoces, Dios, tú conoces, Padre, lo que es bueno para mi vida. Gloria a Dios, y sigue la palabra hablándonos, y en el versículo 3 vuelve a exhortarnos Pedro y nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado. Todos aquí tenemos un pasado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, el viejo hombre estaba sujeto a qué? A lascivias, concupiscencias, mentiras, etcétera. Ese era el viejo hombre. Bueno, la exhortación de Pedro es, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Posiblemente por el sufrimiento, el dolor y la persecución, muchos de los cristianos estaban volviendo a su antigua vida. Muchos estaban desanimados y tal vez están volviendo a comportarse como un gentil, como un inconverso. Ya no estaba viendo una diferencia tal vez en muchos cristianos con los del mundo. Y Pablo nos dice, digo, Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y hace una mención de algunos pecados como la concupiscencia, que es la atracción intensa hacia un pecado, la embriaguez, ¿verdad? Las orgías, pecados de inmoralidad sexual, disipación y abominables idolatrías. Al pecado debemos decirle, basta ya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy Dios nos dice, basta ya el tiempo pasado. No podemos seguir viviendo como nuestro viejo hombre, hermanos. No podemos seguir viviendo en el pasado porque somos nuevas criaturas. Ya somos hechura de Cristo Jesús. Ya somos embajadores, ciudadanos de los cielos. Somos hijas e hijos del Señor por su gracia y misericordia. Realmente en estos últimos tiempos, la manera en la que debemos vivir es muriendo al pecado y viviendo para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces decimos, Cristo, ven pronto, anhelamos que vengas por tu iglesia? Una persona que verdaderamente anhela la venida del Señor y que Cristo venga a buscarlo es porque está viviendo una vida que realmente está consagrada al Señor. Y está seguro en su corazón, con una limpia conciencia, que no es perfecto, ni mucho menos ya es completamente santo, pero que en su vida está cada día creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo al final de sus días, cuando él mencionó y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me espera la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
Y esa es la manera en la que debemos vivir en los últimos tiempos, hermanos, crucificando nuestra carne. El costo de tu salvación, el costo del que hoy puedas tener una relación con Dios y Dios pueda verte como un justo y un santo en Cristo. El costo de todo eso fue la muerte de Jesús. Fue el derramamiento de su sangre en la cruz. Y cada vez que nosotros le damos lugar a la carne y vivimos para satisfacer la carne y vivir conforme a nuestras concupiscencias y nuestros deseos, estamos literalmente pisoteando su sangre, despreciando su perdón y su salvación. Por eso es que debemos armarnos del mismo pensamiento. Debemos mentalizarnos al igual que nuestro Señor. Y saber que va a haber un precio, va a haber sacrificio, va a haber esfuerzo, pero va a haber una gran recompensa. Porque Cristo, después de su mayor humillación, crucifixión, mayor dolor que él vivió, después del tercer día, se levantó con poder y resucitó al tercer día. Y está a la diestra de Dios y se le dio potestad en los cielos y en la tierra. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Va a haber dolor, va a haber sacrificio, pero después vendrá la recompensa. Vivirás una vida llena de gozo, de paz, de propósito, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vale la pena morir al pecado. Vale la pena consagrar nuestros cuerpos, nuestras mentes al Señor. Es la mejor vida que yo he experimentado en vivir y disfrutar. No es necesario, ¿verdad?, el pecado en nuestras vidas. Cristo es mejor que el pecado. Amén. Ahora, en el versículo 4, Pedro menciona algo muy interesante y dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Qué interesante este versículo, porque aquí parece que está cambiando un poquito ya el tema, sin embargo, sigue el hilo, sigue la armonía de los versos. Es decir, que un cristiano que muera su carne y un cristiano que no vive en su pasado y no vive al igual que un gentil o un inconverso, eso va a provocar inevitablemente un testimonio. Y el cristiano, la iglesia, está llamada a ser ¿qué? Luz y sal. ¿Y eso es a través de qué? De un testimonio, de un reflejo, ¿verdad? De una obra interna que se refleja en lo externo. Ahí, como comenta, menguar a la carne para que el Espíritu, ¿verdad?, o Cristo crezca en nuestras vidas. Ahora, qué interesante, porque nos dice la palabra de Dios que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ese versículo es Primera de Pedro 4, versículo 4. Qué increíble. A estos les parece cosa extraña. ¿Quiénes? Los del mundo. Un cristiano no debe, ¿verdad?, amoldarse, conformarse a la corriente de este mundo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Entonces ahí dice: no os conforméis a este mundo. Este mundo corre en una dirección. El príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Hay un sistema caído en este mundo que es impulsado por el diablo y es seguido por sus hijos. Y por eso es que un cristiano literalmente debe ser como un salmón
ir contracorriente. Los salmones nadan contracorriente en los ríos. Es impresionante la fuerza de un salmón, ¿verdad? Bueno, hermanos, no debemos conformarnos ni mucho menos correr con el mismo desenfreno que corren en este mundo. Ahora, la corriente es muy fuerte y si no estás preparado y no estamos bien espiritualmente, sutilmente podemos empezar a ser engañados y arrastrados por mentiras, ¿verdad? Por filosofías, por ideas. El diablo se infiltra sutilmente a través de las ideas, a través de los pensamientos, y muchos cristianos pueden ser extraviados, se pueden perder si no están renovando sus pensamientos. Pablo decía, tengo celo de Dios, que vuestros sentidos sean extraviados del conocimiento de Cristo, así como Eva fue engañada. Eva fue engañada por el diablo. Por eso es tan importante renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Qué importante es memorizar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:9. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Ahora, si nos pusiéramos a examinar nuestras vidas, podríamos nosotros concluir que los de nuestro trabajo, los de nuestro vecindario, tal vez tu propia familia, en tu escuela, en tu universidad, ¿a los demás les parece cosa extraña cómo te conduces? ¿Realmente hay un impacto en tu vida hacia los de afuera? ¿Realmente ven en ti que hay una congruencia en tus creencias y en tu forma de vivir? Es triste, pero es una realidad. Muchas personas en sus trabajos, en sus escuelas, ni saben que eres cristiano, porque no vives como un hijo de Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba apartado y alejado de Dios, yo me avergonzaba y ni siquiera hablaba de mi fe, y mucho menos decía que mi papá era pastor. Yo me avergonzaba y lo digo ahorita con vergüenza y con pena en mi corazón, pero era una realidad. Realmente en nuestras vidas podemos decir que estamos siendo un testimonio en nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestras universidades, porque dice la palabra de Dios, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Hermanos, el desenfreno en este mundo está, como decimos juvenilmente o coloquialmente, está cañón el desenfreno. Y lo triste es que muchos padres no son conscientes de esta realidad. Y yo, como estoy en el Ministerio de Jóvenes y ya llevo años sirviendo a los jóvenes y discipulamos, damos consejerías a los jóvenes, hermanos, se sorprenderían de las cosas que hay en el corazón de muchos jóvenes que los padres ni en cuenta de cómo están en sus vidas. Y hemos perdido tanto el interés por las personas, hemos perdido tanto el instruir a los hijos y a los familiares en la palabra de Dios y interesarnos genuinamente por ellos, que muchos empiezan a ser moldeados según el mundo. Hace poco estamos en campamentos y había un joven de iglesia que llevaba tiempo en la iglesia y abrimos un panel de preguntas y respuestas relacionadas a la ideología de género. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los peligros de estas ideologías? Y hicimos una plataforma y una aplicación donde se pueden enviar preguntas anónimas. No sale tu nombre y en la app pues nos salen las preguntas, elegimos las mejores y una pregunta y muchas preguntas, pero una de ellas era de un joven que estaba confundido con su sexualidad, tenía problemas de suicidio y yo me sorprendí, dije, wow, esa es la realidad
es un campamento cristiano, pero es una realidad. Y cuando empecé a hablar con un joven que veía en su rostro muy triste, como angustiado, le pregunté, oye, ¿podríamos hablar? No sé qué suceda, pero... Y me dijo, ¿escuchaste esa pregunta de el joven que lucha con su sexualidad y está confundido y quiere suicidarse? Me dijo, soy yo, Estefano. Y yo, pero bueno, no se ve eso en tu vida. Yo te conozco hace tiempo y no lo lograba ver. Vida de iglesia, padres cristianos. Hermanos, de verdad les digo, el desenfreno está muy fuerte y la iglesia debe levantar en alto la verdad. Y debemos, hermanos, proclamar las buenas nuevas de salvación y no dejar de sembrar ni dejar de instruir a los niños y a los jóvenes en la palabra de Dios. Hay un desenfreno en este mundo. Somos testigos de la maldad que hay en este mundo. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo se están alterando, ¿verdad?, las leyes, cómo se están distorsionando las ideas, cómo se están alterando las cosas. Y todo esto en contra de la voluntad y de los parámetros y del orden natural que Dios estableció. Y no debemos correr con el mismo desenfreno. Debemos ir contracorriente y ser un testimonio vivo y real de que Cristo mora en nuestras vidas. Somos la Biblia que el mundo va a leer y el mundo va a ver. La iglesia. Velad y orad, dice la palabra de Dios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice en el versículo 7. Velad y orad. En otra ocasión, hace poco estuve predicando en la iglesia del sur y también pues vivimos una experiencia un poco fuerte porque estaba hablando yo de un tema, ¿verdad?, en el cual pues tenía que hablar de la homosexualidad en algún punto. Y al final se me acercó una mujer, una señora triste y llorando y me dijo, pastor, mi hija es transgénero. Más bien mi hijo es transgénero y se cambió el sexo y ahora se dice ser mujer. Y yo estoy confundida y estoy triste porque yo ya la acepté así y yo ya decidí amarla así. Y yo le dije, pero tu hijo es hombre, hermana, no es mujer. No dejes que también tú seas engañada. ¿Y saben qué me dijo? Mi hijo está en el auto llorando porque quedó conmovido con la predicación. Pude orar por sus vidas. Dejamos el seguimiento a los líderes y a los pastores de ese caso. Hermanos, hay mucha necesidad. Las cosas están terribles, terribles. Suicidios, depresión, ansiedad. Y no podemos seguir, ¿verdad?, conformándonos con simplemente escuchar, ir a la iglesia y pensar que es suficiente. Debemos discipular, hermanos. Debemos buscar ganarnos el corazón de nuestros hijos, de tu esposa, tu esposo, y que se ayuden espiritualmente, porque ese es el vínculo más cercano donde más pueden crecer espiritualmente las personas, en el hogar. Los hombres no podemos abandonar nuestras responsabilidades de pastorear y ser sacerdotes y cabezas en los hogares. Hermanos, hay muchas cosas importantes en la vida, pero lo más importante es tu relación con Dios y tu familia. Y debemos buscar de todo corazón protegernos, orar unos por otros y seguir renovando nuestros pensamientos, porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Velad y orad. No seamos como los discípulos, ya aprendimos de ellos, que durmieron cuando tenían que estar orando. No nos durmamos más. Velemos, oremos, intercedamos y armémonos del mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Muramos a la carne
y vivamos para la gloria de Dios. Cristo viene pronto. Lo sabemos. Los apóstoles lo decían. Cristo viene pronto. Amén. Y cada 24 horas Cristo está más cerca de venir por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero vendrá. Que nos encuentre haciendo su obra. Como dijo Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Vamos a orar a Dios, agradecerle a Dios por su palabra y esperemos, hermanos, que realmente seamos hacedores y no solo oidores de lo que Dios nos ha mostrado en esta mañana. Padre hermoso y bendito, alabado sea tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Padre, realmente en esta mañana hemos sido confrontados, Dios. Y así como Cristo sufrió en la carne, Padre, para morir al pecado y poder, Dios, ofrecer salvación y limpieza, ¿verdad? A través de su sangre, queremos de esa misma manera tratar el pecado en nuestras vidas y morir a nuestra carne, Dios. Morir a nuestros deseos, morir, Padre, a nuestras concupiscencias y realmente vivir, Dios, como un testimonio vivo y real de que estamos en ti, Señor, y que podamos, Padre, entender que hay un desenfreno, una corriente maligna en este mundo, pero tú nos has mandado a ser luz y sal, proclamando tu palabra y haciendo discípulos en todas las naciones. Ayúdanos, Dios, en esta labor, fortalécenos, Padre, para no desanimarnos y continuar firmes y adelante hasta el final, Padre. Tú vienes pronto por nosotros y queremos ser esa iglesia que se santificó, se preparó para que cuando la busque su esposo, seamos halladas santas, sin mancha, irreprensibles, para la gloria del Padre. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, amén. Gracias, Buenas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bendiga. Gracias. Gracias, Pastor. bendiciones, Bendiciones, pastor. pastor. Gracias.